Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día, lunes 17 de septiembre. Hoy día vamos a hablar de economía, pero economía país sobre la base de los hechos recientes. Vamos a hablar, por ejemplo, de este proyecto de zonas económicas especiales que ha presentado el gobierno a la Asamblea Legislativa. Vamos a hablar de las posibilidades que tiene el país con China. Otro dato, digamos, incluso que tiene que ver una cosa con la otra. Y vamos a terminar hablando de las necesidades del país para el próximo año. A ver si se mete China de por medio y puede ayudar en algo. Vamos a ver. Presento inmediatamente a mis invitados. Está con nosotros Luis Membreño, destacado economista del país y columnista de varios periódicos. Buenas noches. Nacho, bienvenido. Un placer estar nuevamente contigo. Y también nos acompaña Alfonso Goite, economista y presidente de Colproce. Buenas noches. Buenas noches, Nacho. Muchas gracias Bienvenido. por la invitación. Saludamos, por supuesto, que le hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, quiero plantear inicialmente el tema Zona Económica Especiales, que este proyecto que está en la Asamblea Legislativa está en manos de la Comisión de Economía en estos momentos, fue presentado por el Gobierno de la República, y FUSAE unos días atrás un seminario donde trajo incluso a un experto mexicano sobre estas zonas económicas especiales. De hecho, México está implementando 5 zonas especiales en ese país. Y dijeron algunas cosas que son importantes analizar. Por ejemplo, dijeron que Oriente carece de condiciones para crear zonas económicas. Dicen que los municipios de Oriente no disponen de accesos viales, infraestructuras y servicios básicos adecuados. No se puede pensar que se alcanzará la prosperidad rodeada de un mar de pobreza y sin condiciones para el desarrollo. La zona económica, dicen ellos, debe incluir agenda de desarrollo. Eso por una parte. Después hablan de otras cosas que vamos a conversarlas en medio del camino. Esto es lo fundamental que tú viste en los FUSAE, hay otras cosas también. Mira, yo creo que fue muy interesante porque se plantearon diferentes modelos, se planteó diferentes países cómo lo están haciendo, y creo que el hecho de ver países tan diferentes como Corea del Sur, como Malasia, la India, México, pues te da una idea bastante clara de cómo se puede hacer las cosas y hacerla bien. Lo importante es, si se necesita zonas económicas especiales en El Salvador. Sí se necesita. Sí se necesita. A ver, explícanos por qué las zonas económicas son necesarias. Mira, lo que pasa es que el concepto de esto es que en un territorio específico tú identificas cuáles son las ventajas competitivas de esa zona, y entonces dices, ahí lo que se puede hacer es desarrollar un tipo de negocios, digamos, de este tipo. Entonces, ahora, ¿se trata de ir a una zona que tiene menos posibilidades de desarrollo que otras? Mira, lo que pasa es que la gran conclusión a la que se llega es que no debe ser una sola zona. ¿Vale? Yo creo que el error de lo que se ha planteado aquí es hablar de 26 municipios que además están en una zona muy pobre, con muy baja infraestructura, sin ningún planteamiento de una inversión masiva como la que se necesitaría para llevar ahí todos los recursos, y no se comienza planteando como un modelo de desarrollo en base a zonas económicas especiales en El Salvador. Por ejemplo, en México, como tú ya lo mencionabas, son 7 las zonas que están ellos esperando desarrollar. En China tú encuentras que son bastantes zonas, ¿verdad? Las que, no recuerdo el número exacto, pero son bastantes zonas las que ellos han establecido, y en cada una se busca cuál es la ventaja. Por ejemplo, en México hay una zona en la que se plantea un desarrollo energético. ¿Por qué? Porque hay un puerto, porque ahí entonces hay petróleo, se habla de gas natural y se habla de electricidad, por ejemplo. En otra zona más al sur se habla de un área en la que se hace un centro tecnológico, ¿verdad? Y entonces tú defines un área específica para eso. En otra zona es industria liviana, ¿verdad? Etcétera. Entonces lo que tú buscas es cuál es la ventaja que tienes en cada una de estas zonas, y entonces ahí, pero tienes que tener una infraestructura básica, pues no puedes irlo a plantear en la mitad de la nada, ¿verdad? Como se ha planteado aquí en gran parte de los municipios. Por ejemplo,
uno de los grandes errores que a mi criterio hay es que no se plantea San Miguel, por ejemplo, dentro de todo esto. San Miguel es la base de Oriente. Yo escuché una explicación de por qué no San Miguel, porque creo que para dar concesiones financieras, beneficios financieros, que no pago de impuestos, hay que ir a zonas que no le significa mucho al erario nacional. San Miguel implica el 2 o 3% del erario nacional. Lo que pasa es que no es... Y las otras, ni todas juntas, ni las 26, hacen creo que el 0.3%. Sí, lo que pasa es que ahí está el concepto equivocado. El concepto que se ha interpretado aquí es por municipios. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que tú delimitas es un área cerca de San Miguel, en este caso, por ejemplo, en la que tú haces un aeropuerto, en la que tú haces una zona especializada, por ejemplo, en industria liviana, con un ferrocarril que comunique con el puerto, por ejemplo. Entonces, no es en San Miguel propiamente, sino, por ejemplo, puede ser en la zona entre San Miguel y La Unión, en un lugar a donde no hay mayor cosa, a donde se puede desarrollar todo esto, pero las personas pueden vivir en San Miguel, pueden tener sus familias en San Miguel, pueden ir colegios, tener ahí hospitales, tener clínicas, tener todos los servicios básicos que requieren las personas que vayan a vivir, habitación, ¿verdad? Seguridad, etc. Entonces, lo que se busca son áreas en las que tú puedes tener todos los servicios, internet y demás, cerca, ¿verdad? No necesariamente en la ciudad de San Miguel, digamos, en este caso. Entonces, yo lo que planteo es que aquí debe ser primero una ley marco. ¿La ley marco qué quiere decir? Que tú estableces las condiciones para que se establezca N cantidad de zonas económicas especiales. Y yo planteo aquí para El Salvador específicamente... ¿Es bueno para el país tener N cantidad de zonas económicas especiales? Hay que recordar que las zonas económicas especiales son libres de impuestos. Entonces, por lo tanto, dan trabajo y pueden crear prosperidad en una zona, pero no le hacen llegar lo suficiente impuesto. Yo por eso creo que se debe hacer cuatro zonas especiales, y te estoy hablando de 2.000 hectáreas, 4.000 hectáreas, no te estoy hablando de departamentos ni de municipios enteros, sino son áreas específicas, como por ejemplo, si lo quieres llevar a un término así, como una zona franca grande, en la que tú en esa zona tienes esas condiciones. Entonces, por ejemplo, yo planteo la de San Miguel, la de La Unión, la del Sonsonate a Cajutla, y la de Santa Ana hacia Metapán, porque eso ya queda en la salida hacia los puertos del Atlántico. Entonces, tú puedes hacer 4 zonas, al menos, en El Salvador, pero no es que tú te vas a llevar todo lo que es Santa Ana, o todo lo que es Sonsonate, o todo lo que es La Unión, no. O sea, sino que tú lo que hablas es de delimitar zonas, territorios. Zona. Exacto. Que no necesariamente son los territorios hoy día urbanos. Exacto. ¿Ok? A ver, defiende, digamos, la teoría del gobierno, o la propuesta del gobierno. Yo creo que yo comparto la idea de que hay que empezar con algo. ¿Ya? En este caso ya el planteamiento de esta ley de creación de la zona económica especial en la parte del sur de Oriente es importante. ¿Ya? ¿Por qué se escoge esos municipios pobres que ciertamente dicen que no hay infraestructura, no hay servicios, etc.? Precisamente para empujar el desarrollo de esa zona. ¿Y qué infraestructura está colateral a esos municipios? La carretera litoral, el puerto de La Unión, cerca, el puerto, la aduana de La Matillo, la posibilidad del corredor seco, el Golfo de Fonseca y en general toda la frontera marítima. En general hay condiciones, lo que pasa es que obviamente requiere inversión, una inversión importante a desarrollar para empujar todo eso. ¿Qué haría el gobierno? No, porque el proyecto está planteado para que la inversión extranjera o nacional lo hagan los privados. O sea, se están dando todas las condiciones de exenciones para que entren e inviertan y se puedan desarrollar en toda esa zona especial proyectos de diferente tipo. No estamos hablando aquí que ahí solo se va a hacer un tipo de cosas. O sea, porque están creando polígonos concretos que pueden significar polígonos para desarrollo tecnológico, industria, agroindustria, todo el tema de turismo, que es una zona altamente turística la que hay ahí, etcétera. O sea,
se puede hacer todo un corredor, si quieres llamarlo así, con un alto desarrollo, donde esos municipios... Pero no debe tener cosas básicas, por ejemplo, no sé, Fusade decía, no hay infraestructura vial, ni servicios básicos. Eso no puede, obviamente, no tiene por qué eso se negocia, entonces obviamente el gobierno sabrá cuál es el aporte que va a dar a una inversión determinada de un inversionista extranjero o nacional. Tú sabes que ahí el desarrollador aportaría 20 millones para invertir, o sea, invertiría 20 millones para eso. Obviamente, si el gobierno ve eso como una ventaja, posiblemente diga, bueno, nosotros vamos a poner algo de la infraestructura. Y entonces vamos a empujar, obviamente, el desarrollo de la zona. Entonces, yo creo que descartar porque son muy pobres, o sea, es cierto, son muy pobres. Es de los municipios más pobres del país. ¿Ya? O sea, tienen un nivel de pobreza extrema de más del 20%. ¿Ya? O sea, estamos hablando de ciertamente una situación crítica. Pero, y también el desarrollo empresarial en la zona es muy pobre. Entonces, puede ser que esta dinámica empuje a los municipios a desarrollar otro tipo de acciones que permitan el desarrollo de la actividad productiva articulado a la zona económica y por lo tanto beneficia a las comunidades, a la gente, a la población que está en el municipio. Y al mismo tiempo ayude al desarrollo de las empresas en la zona económica. Entonces yo creo que es muy positivo. Ok, vamos a ir al corte. Vamos a partir en el próximo bloque de que obviamente no cabe duda que una de las estrategias a implementar económicas del país deberán ser estas zonas económicas especiales, entre otras, no únicas, pero una de las estrategias debiera ser esta. Cómo llegar a un punto, digamos, de exactamente cómo debe ser y cuáles deben ser, es lo que hay que afinar. Y la Asamblea Legislativa debiera afinar el lápiz, digamos, para terminar esa propuesta de ley, afinarla y dejarla, digamos, como debiera ser. Ya volvemos. Desde que abrieron el paso del Jaguar, ya no tenemos que madrugar tanto. El tráfico está más fluido en la zona. Me da el tiempo suficiente de dejar en la escuela a mi hijo y llegar temprano al trabajo. Desde que regresé de los estados, veo cómo mi país ha cambiado hacia el futuro. Obras como estas ayudan a que todo fluya de manera correcta. Me emociona ver los cambios en la infraestructura de mi país. Con el paso del Jaguar, aliviamos el flujo de más de 80,000 vehículos diarios. Ministerio de Obras Públicas, Gobierno de El Salvador. Con la nueva línea de crédito, ahora puedes adquirir una moto nueva. Cosavi DRL te lo facilita, con financiamiento del 100% y plazo de 5 años. Si necesitas carro y tu dinero no te alcanza, Cosavi DRL es tu mejor opción para comprar tu vehículo nuevo o usado. Te financiamos hasta el 100% y plazo de hasta 7 años. Para mayor información, llama al PBX 2241-4200 o visita nuestras agencias. Cosavi DRL, tu crecimiento es nuestro compromiso. Limpiar lo que otro ensució es difícil y hasta injusto. Cuesta hasta lágrimas por el dolor que uno siente cuando algo que uno tanto quiere ha sido manchado. Hoy trabajaremos más que nunca. Trabajaremos para que lo que tanto queremos no se vuelva a ensuciar, porque estos son más que colores, son un símbolo de nuestros valores. Por eso un arenero no los cambia o traiciona y los luce con orgullo. Otros que ya se fueron podrán haber traicionado nuestros colores, pero nosotros, los que quedamos, jamás traicionaremos lo que nuestros colores significan. Hoy más que nunca, presentes por la patria. El segundo segmento de debate gracias a Banco Agrícola. Este es el momento de todos. Banco Agrícola nos hace un llamado a la reflexión, a que nos demos cuenta que este es el momento de hacer que las cosas sucedan, de superar adversidades y sobrepasar límites. Es nuestro momento de construir un mejor país todos. El único capaz de hacer que las cosas sucedan, de producir emociones,
de superar adversidades y sobrepasar límites, de estar aquí y aquí. Eres tú. Por eso creemos que este es tu momento. Es el momento de las familias, de los que regresan, el momento de los que se conectan, de los que se atreven a opinar y de los que nos levantamos a construir un mejor país todos los días. Es el momento de todos. Bueno, a ver, dijimos al final, ¿qué hay que hacer? Afinar y hacer propuestas para reformar la actual ley o irse a otra cosa. Tú estás hablando un poco más en otro sentido. Sí. Hablabas de que tenemos ley de zona franca, que esto se parece a una zona franca. Mira, lo que pasa es que hay dos modelos. Uno es en el que tú haces una ley como la que se plantea, ¿no?, que es una sola ley para una sola área y punto, ¿vale? Y otra es en la que y entonces ahí solo se plantea desarrollar esa zona, digamos, ¿vale?, en esos 26 municipios, correcto, y todo. La otra opción es el hacer una ley marco que te permite después desarrollar varias zonas basados en esa ley. Y después haces ya leyes específicas para cada uno. Aquí el problema es que te fuiste a la ley específica asumiendo que no van a haber más zonas económicas especiales. Entonces, ¿por qué sí se requiere hacer una ley marco? Porque entonces tú estableces la forma de gobierno, la forma de cómo se maneja todo esto, estableces todo el tema del manejo de la promoción, estableces todo el tema de presupuestos para inversión, etcétera. Entonces, esa ley marco te permite después tener, yo decía, 4 para El Salvador como mínimo, ¿verdad? Pero aquí está planteado todo como una mega zona, o sea, de 26 municipios, y el resto ya no hay más. Entonces, yo creo que el concepto a mí no me parece, porque además la ley es una ley de zonas francas. Si tú la lees, habla del desarrollador, habla de las empresas que se establecen dentro de ese complejo, específicamente, que es el complejo de una zona franca, solo que tiene un problema adicional, y es que no permite que toda persona, nacional o extranjera, que pague impuestos en El Salvador, pueda invertir ahí. A ver, ¿a quién limita? Limita a 20 todos millones los salvadoreños. El mínimo de inversión. O sea, todas las empresas que son las propensas, digamos, del Salvador, o las personas naturales que son accionistas de cualquier empresa en El Salvador, no pueden ir a invertir ahí. ¿Por qué? Porque lo establece la ley. No. Sí, claro. La ley establece... Yo he encontrado, digamos, como contradicción en eso, no necesariamente. No, la ley establece que precisamente son aquellos que ya tienen los beneficios de la zona franca, por ejemplo, que no pueden ir a buscar eso o establece que los que pagan impuestos en El Salvador. Los demás pueden entrar. No. Sí, por eso es que la NEP, por eso que todo el mundo ha planteado. Por eso, a ver, yo escuché el criterio es revisar la ley en que para ver si hay esas. Es más, te voy a dar un dato específico. La ministra de Economía estuvo la semana pasada en la NEP. Sí, claro. Y la ministra, ahí enfrente de todo el mundo, le dijo a su asesor que había redactado la ley: yo te dije que no pusieras eso porque va a eliminar la posibilidad de que todas las Pero se refería a los 20 millones. No. A la inversión, se refiere a la inversionista. A la inversión de quienes tienen hoy día en zona franca. Exacto. No, pero más allá de zonas francas. No, es que... Va mucho más allá de zona franca. Sí, claro. O sea, por eso es que todas las personas que tienen negocios en El Salvador no pueden. La ministra se comprometió a cambiarlo. A revisarlo. Correcto. Pero en el caso... Pero así está la ley planteada al día de hoy. En el caso de la inversión mínima de 20 millones, ¿también limita a empresas nacionales? No, mira, la verdad que sí. Yo no creo que al final eso sea una limitante. Yo creo que lo que limita es el hacer un solo atarrayazo sin definir las ventajas competitivas. O sea, ¿por qué te vas a ir a establecer tú? Bueno, vamos un paso atrás. Si hay una ley de zonas francas en El Salvador vigente desde 1992 y las zonas francas solo se han establecido del EMPA para acá, digamos, o sea, del aeropuerto hacia Occidente, hay un problema con Oriente por el que no se establecieron. Por ejemplo, la zona franca Concordia. Si uno va a Usulután, ahí está la zona franca Concordia. Y trató de desarrollarse, están ahí los edificios. Yo conozco al dueño de esa zona. Y no logró despegar. ¿Por qué? Porque las condiciones no están dadas. ¿Por qué? Porque estás lejos de los puertos,
estás lejos del aeropuerto, no tienes infraestructura de carreteras adecuadas. Recuerda que el problema es que la carretera del litoral es de 2 vías nada más. Todas las carreteras de Occidente son de 4 vías. Tú tienes que salir hacia el Atlántico. Para salir al Atlántico es mucho más fácil salir por las fronteras de Guatemala y por el Poy que salir por la frontera del Amatillo e ir a Puerto Cortés en ese caso, ¿verdad? Porque es más lejos que pasar por el Poy. Entonces, por el tema de costos y por el tema de especialización que ya tiene toda esta otra zona, es que se ha desarrollado. Entonces, yo creo que el problema es que no se ha definido qué es lo que sería en esa zona. ¿En qué te vas a especializar? ¿Qué ventajas competitivas tienes tú en esa zona? ¿Por qué ahí y por qué no en ahí o en Morazán? ¿O por qué no en San Vicente? ¿O por qué no? O sea, no ha habido una definición estratégica, sino que ha sido simplemente un atarrayazo de decir estos 26 municipios. No, pero no se formula una ley en función simplemente de un atarrayazo. Pero o sea, sí. no. Yo no he visto ningún estudio a este día que se haya hecho. Hay un estudio claro de por qué se ubica ahí. Bueno, dinos cuáles son los elementos. Por eso mismo te he dicho, o sea, ¿cuáles son las ventajas que tiene la zona? ¿Cuál? Tiene la carretera litoral, que es una fuente de tránsito factible para dinámica exportación. Pero es que el puerto de la Unión es un puerto que tiene... El puerto no existe. El puerto no existe, ahí está el puerto. No hay ni un barco que llegue. O sea, no funciona porque tiene que concesionarse. Te doy un ejemplo. Entonces, una vez concesionado, no es ese el problema. El que va a concesionar eso requiere de una zona donde se produzca bienes que pueda exportar. Y puede exportar a un mercado cercano que está aquí al norte. ¿Ya? Mira, entonces, te doy un ejemplo específico. Pollo campestre. Es importante. Pollo campestre está establecido en San Miguel. Y yo conozco al dueño. Y hemos trabajado mucho en San Miguel en un proyecto de desarrollo. ¿Por qué no importa por el puerto? Si ese puerto le queda a 40 minutos y el puerto de Acajutla le queda a 4 horas, ¿verdad? Y el costo es muchísimo más alto de traer todo el maíz, la soya, todos los productos que necesitas para allá. Porque no hay infraestructura, porque no existe ese puerto en términos reales. Entonces, el problema es que el puerto tiene un problema de fondo, ¿verdad? Que es el que ahora se ha planteado. Y es que el puerto no sirve. O sea, pero no es el puerto, sino que es el canal, ¿ves? Por eso, está solvado y se asolva seguido. O sea, tendrías que tener dragado ¿Pero quién permanente. tomó la decisión esa de hacer el puerto ahí? Pero mira, la realidad es que quien sea lo hizo mal. Pero el punto es que no va a desarrollarse. Es lo que yo no entiendo. A ver, una pregunta de por medio. ¿Por qué si la posición de mucha gente de gobierno era que el puerto no sirve y por eso no se había pensado en el puerto? ¿Por qué ahora sí el puerto sirve? Porque hay posibilidades de concesionarlo en otras condiciones. O sea, hay posibilidades. Porque China lo podría concesionar. Podría ser China, podría ser Estados Unidos, podría ser un país europeo que esté dispuesto a asumir la inversión gigantesca que requiere eso. Pero si no hay nadie que simplemente quieren rentabilizar sin invertir mayor cosa, imposible. Ahorita un dato nada más, es un criterio mayor. ¿Sabes cuál es el problema? Que tú no puedes poner los bueyes, la carreta delante de los bueyes. El problema es que un puerto en sí mismo no te genera el negocio, sino que tú tienes que tener algo que te demande. Claro. ¿Y cuál es eso? Es San Miguel. San Miguel es la esencia de Oriente. San Miguel es el motor de Oriente. Entonces, ahí se pensó, equivocadamente a mi criterio, ¿verdad?, que si tú establecías un puerto ahí y decías, con las zonas extraportuarias ahí vas a hacer todo y después vas a exportar al resto de Centroamérica y vas a llevar lo demás, los contenedores con un canal seco hacia Honduras y después los vas a llevar al Atlántico y toda la cosa. No, o sea, tú tienes que tener una base de negocios, una base de demanda en San Miguel, porque San Miguel es el motor de Oriente. No va a ser Usulután, no va a ser La Unión, no va a ser San Francisco Gotera. Es San Miguel, ahí está la base empresarial más importante de El Salvador en Oriente. Entonces, yo creo que el problema es que no se ha evaluado bien cuál es la esencia del negocio. ¿Ves? Ok. ¿Tú recomendarías a los diputados que evalúen eso? Claro, o sea, ¿Tú lo que pasa recomendarías es que la Asamblea se vea? La idea no es pasar una ley que quede muerta, sino que es pasar una ley que traiga su financiamiento también incluido, que pueda delimitarlo mucho más, ¿verdad? Y tener específicamente, ¿va a ser una zona en la que vas a hacer un centro tecnológico?
Va a ser una zona en la que vas a hacer ensamble, por ejemplo, de vehículos, partes de vehículos, vas a hacer una zona textil, ¿qué, verdad? Eso es importante. Honestamente, la única explicación que yo tengo a esta propuesta de gobierno es que los chinos le han dicho al gobierno, queremos hacer cosas ahí. Si eso es así, tiene toda la razón. Hay que hacerla ahí. Puede ser. Lo que pasa es porque lo principal es la atracción de inversión. Mira, hay una cuestión que hay que plantearse. O sea, la ley no está cerrada. La ley está en la Asamblea Legislativa. La ley puede ser revisada. Sí, pero una cosa es pensarla en términos, como dice Luis, como una ley marco para todo el país, y otra cosa es pensarlo porque hay una opción concreta de un país como el del tamaño de China que quiere tener el puerto y quiere tener donde tener zona económica especial cercana al puerto. Exacto, posiblemente eso sea una estrategia concreta, que los chinos quieran tener un área donde puedan producir para exportar y tienen el puerto. Entonces, está muy bien. Si aquí es cuestión, ¿quién está dispuesto a invertir en un país como este? No, está claro. Con las limitaciones que tenemos, todavía, si hay unas posibilidades de inversión. Pues, como te digo, no es necesariamente los chinos. Si los norteamericanos están dispuestos a invertir, que invierten. No han estado dispuestos. Entonces, han pasado tantos aunque han invertido muchas otras cosas, pero más de eso en este momento que se sepa, digamos. Pueden invertir cualquier inversionista extranjero. Ahora, no hay duda que hay que articular todo eso, el puerto, las carreteras, todos los aspectos, para que poder potenciar partiendo el de la base desarrollo. que entendemos concesión del puerto y la ley económica especial en esa zona, en Oriente, en esos municipios, ante la posibilidad de que los chinos, con quien hoy día tenemos relaciones, China Popular, quiere invertir fuerte y necesite, digamos, tener todo perfecto. Ya, vamos. Hay otra cosa de aquí para adelante que planteaba, digamos, la CEPAL, y que usted lo sabe muy bien. Claro. El país debe contar con una estrategia para negociar con China. Es que mira, Nacho, yo y creo entonces que ahora tenemos los chinos. ¿Cómo tratamos con los chinos? ¿Tenemos estrategia para tratar con los chinos? Es que mira, Nacho, uno no puede decir, yo creo que los chinos podrían tener interés. Yo creo que es posible que... No, o sea, es que si tú vas a hacer algo, tú tienes que tenerlo amarrado y eso tiene que ser transparente. Yo me imaginaría que tiene que estar amarrado. Pero es que el problema es que quién es el dueño del país. O sea, no es el gobierno de turno, ¿verdad? Entonces, esto tiene que ser transparente. ¿Cómo se hace en los demás países que lo han hecho? Por ejemplo, Panamá. Pues entonces hay una participación abierta del gobierno antes de romper relaciones con Taiwán. De decir, estos son los acuerdos que estamos negociando con China. Y esto es lo que va a obtener el país si se hace un rompimiento. Y la sociedad lo discute. Y se van comisiones comerciales y se buscan las alternativas. Por ejemplo, Panamá fueron, si no recuerdo mal, algo así como 14 o 16 acuerdos de inversión, bien específicos. Uno es un puerto, otro es una ciudad, otro es el ferrocarril, otro es un centro tecnológico, y así. O sea, otro es préstamos, otro es inversión, etc. Entonces, cuando tú tienes algo así, bien formulado, pues entonces uno puede entender y uno puede decir, bueno, aquí los chinos van a invertir $3.000 millones. Y entonces va a ser en esta zona y lo que van a traer son estas 500 empresas que van a establecerse y van a producir autopartes. Y entonces lo que vamos a hacer aquí es que vamos a tener el Instituto Tecnológico de la Unión y las universidades en San Miguel, todos produciendo técnicos para que puedan hacer todo esto, ¿verdad? El problema es que aquí yo no veo nada. Está bonito, ¿eh? O sea, yo aquí lo que veo es solamente una declaración de buenas intenciones, unas suposiciones que hacemos todos de que los chinos van a querer invertir, ¿verdad? Y van a querer hacer todo esto, pero yo no he visto un documento ni siquiera que se esté negociando. Yo creo que si el gobierno de repente, o el partido del gobierno, después de 8 años, 9 años, se interesa por el puerto, será por algo, porque no se ha interesado en estos 9 años. Que se está planteando estas zonas económicas especiales es por algo y exactamente calza con el rompimiento con Taiwán y el inicio de relaciones con China. Y además ya está dicho que hay empresas chinas interesadas en el aeropuerto. Hay solo empresas chinas, porque yo averigüé bien, no hay otra, solo China. En el puerto. Pero por eso, mira, Nacho, yo creo
Entonces, lo que pasa es que se destape esto. No, pero mire, falta, digamos, la ministra ahora está... No, pero la relación entre China Popular y el gobierno y el FMLN es una relación vieja, sí, no es nuevo. O sea, hay una relación y hay de alguna manera una compenetración ideológica, política entre ellos. O sea, no estamos hablando de nada nuevo en ese sentido, ¿ya? Primero. Segundo, obviamente, ante las limitaciones que tiene este país presupuestariamente, ¿ya? O sea, el gobierno no puede invertir en esa zona. Ya se ha intentado hacer cosas. De hecho, se hizo la licitación para concesionar ese puerto a 3 grandes empresas navieras o de especialistas en puertos. Ninguna presentó propuesta. ¿Por qué? Porque no era rentable para ellos. Además, si tú también te puedes acordar, en los tiempos de Saca, cuando ese puerto estaba ya casi terminado, estaba Proesa negociando con los chinos la posibilidad de la concesión de ese puerto. O sea, con una empresa gigantesca china para ver si era concesionado. Entonces, esos temores y esas cosas raras que se plantean, ellos no estaban con una estrategia. No, aquí no estamos hablando de temores, no. Aquí estamos hablando de cómo echamos el país adelante. Ahora, una estrategia, o sea, tiene que haber una estrategia. Yo no creo que ellos, que ahorita están en China discutiendo los parámetros para la cooperación, los marcos de inversión, etcétera, no hayan tenido una estrategia. Yo asumo que el gobierno tiene una estrategia concreta de la relación con China. Si no, no hubieran avanzado en esa línea de romper con Taiwán. La ministra hasta ahora está en Beijing, ¿sí?, junto a un grupo importante de funcionarios, y se supone que cuando ella venga ya empezaría a planificarse una reunión con empresarios. Claro. Los empresarios le preguntaron, ¿será ahí que se va a señora ministra, vamos a ir con usted para allá? No, dijo, todavía no tenemos nada, ahorita vamos a una reunión exploratoria, dijo. Ya después lo vamos a incluir a usted. Eso no sucede así. Ya. O sea, vamos al corte, ya volvemos. El problema... Limpiar lo que otro ensució es difícil y hasta injusto. Cuesta hasta lágrimas por el dolor que uno siente cuando algo que uno tanto quiere ha sido manchado. Hoy trabajaremos más que nunca. Trabajaremos para que lo que tanto queremos no se vuelva a ensuciar. Porque estos son más que colores. Son un símbolo de nuestros valores. Por eso un arenero no los cambia o traiciona y los luce con orgullo. Otros que ya se fueron podrán haber traicionado nuestros colores, pero nosotros, los que quedamos, jamás traicionaremos lo que nuestros colores significan. Hoy más que nunca, presentes por la patria. ¡Ya lo golpeaste! ¡Para! Un fuerte enojo puede afectar su salud y la relación con los demás. Pedir perdón es bueno para su corazón, así como tomar diariamente cardioaspirina para prevenir un infarto. Cuídese con cardioaspirina. Ahorita vengo, como que tengo acidez. ¡Qué bonita afición! ¡Fuera! ¡Venga, chicos! ¡Todavía hay mucho juego! Alka-Seltzer alivia rápido acidez, agruras, indigestión y dolor de cabeza. Toma Alka-Seltzer y no te pierdas de los buenos momentos. Que si siempre te quiero. Te quiero cuando me le pegas a la pared con la pelota. Te quiero cuando me preguntas por qué cada 5 segundos. Se llama gravedad. Te quiero cuando te veo saludable y descubriendo el mundo. Te quiero cuando te veo crecer. El pollo y el huevo frescos están llenos de beneficios para tu familia. Pollo y huevo, 1000 formas de decir te quiero. Cada minuto del día. El tercer segmento de debate gracias a Sistema Fede Crédito. Utiliza los canales electrónicos del Sistema Fede Crédito y disfruta de tu tiempo hasta donde quieras. Cada minuto
momento del día es importante para aprovecharlo. Pero si las horas no te alcanzan, utiliza nuestros canales electrónicos para realizar tus operaciones financieras de forma inmediata. En las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del sistema FedeCrédito te ofrecemos FedeMóvil, FedeBanking y FedeRed 365 para que disfrutes cómodamente tu tiempo hasta donde quieras. Sistema FedeCrédito. Queremos darte una mano. Bueno, seguimos con China, que es una realidad. O sea, está claro que es una realidad. Por algo está ahora una delegación del gobierno en China y seguramente algo tiene que pasar. Yo también concuerdo que llama la atención la diferencia cómo se hizo en otros países, donde todo el mundo sabía a cambio de qué era la apertura de relaciones con China Popular. Aquí no se ha sabido todavía estamos en una situación de qué va a pasar, qué es lo que, cuál es, digamos, lo que no se ha develado todavía, que puede ser interesante. Si fuera la compra la concesión, perdón, del puerto y la venida de empresas importantes a invertir, pues yo creo que siempre es bienvenido. Yo creo que nadie se opone a eso. Quizás son la forma en lo que estamos. Pero bueno, estoy ahora en lo de China, porque China es una realidad, está aquí. Y China tiene ciertas características, y entre las características es que compra deuda, ¿no? Y da préstamos a muy largo plazo, algunos incluso sin intereses, por lo menos, digamos, en lo que estaba renegociando la deuda con algunos países. Nosotros tenemos serios problemas en este momento. Por ejemplo, el ministro de Hacienda estaba señalando que necesitamos 1.250 millones adicionales para terminar de cubrir gastos en el 2019. Ya, a la par, ya, digamos, estamos encima. De esos, 800 millones son para vencimiento de eurobonos. Y no termina así, porque si uno sigue viendo el calendario de pagos de aquí al 2025, 2024, es un problema serio. Incluso se estaba planteando la posibilidad de adquirir 2.500 millones de dólares para comprar bonos y eurobonos y bajar así, porque hoy creo que estamos pagando los intereses más altos por deuda. Estamos pagando el interés más alto, la deuda ha crecido, 64%, somos el país con la deuda más alta en América Central. Entonces, ¿y los chinos en esto? ¿No? No, mira, los chinos son bien claros. Ellos son bien claros en sus negocios, Nacho. O sea, veamos Venezuela. ¿Vale? A Venezuela le han prestado contra petróleo. Y entonces lo que hacen es que les mandan tantos cientos de miles de barriles diarios de petróleo para pagar la deuda. Ellos lo que buscan son materias primas en todo el mundo. Lo buscan en África, lo buscan en Asia, lo buscan en América Latina, en todos lados. Entonces, ellos lo que necesitan es asegurar hierro, cobre, oro, plata, petróleo, lo que sea, ¿verdad? Porque ellos consumen muchísimo de todo esto. Entonces, lo que ellos hacen es que te prestan contra algo con lo que tú puedas pagar. Ellos no regalan, ¿vale? Puede haber alguna cooperación. La gran crítica de Estados Unidos era exactamente lo contrario, que China le estaba prestando a países que no pueden pagar. Prestando, tú acabas de decirlo. Ese es el problema. O sea, ¿qué pasa si te prestan y tú no puedes pagar? Que es el caso de ahorita de Venezuela. Sí, Venezuela, por ejemplo, puede haber un préstamo para pagar deuda que sea conveniente a tasas mejores de lo que hoy día. Ellos no te van a dar tasas que no sean de mercado. Estos son bonos que se colocan en el mercado internacional. Entonces, lo que va a pasar es que, por ejemplo, aquí hay 88 millones de dólares de letras del Tesoro que han venido renovándose en esta época durante los últimos 3 años, que es de Venezuela. Entonces, lo que pudiera suceder es que los chinos dijeran, yo voy a comprar esos 88 millones de dólares en lugar de Venezuela. ¿Por qué? Porque tiene una tasa de interés del 6.15, por decir algo. Entonces, esa tasa de interés les interesa. Pero ellos no te van a venir a decir, no, mire, no me pague intereses, sino que yo le adquiero los 88 millones y ahí no me lo pague. Eso no ocurre, ¿verdad? Sino que esto es negocio, es como Estados Unidos. Ellos compran deuda de Estados Unidos. No logramos una diferencia con lo que vamos a conseguir a través de bancos internacionales como el Fondo Monetario. No, porque lo que pasa es que los chinos, por ejemplo, vendrían y Banco dirían, Mundial.
estos 800 millones que tú mencionabas que se vencen en diciembre del próximo año. Entonces podrían venir y decir, sí me interesa comprar X cantidad de cientos de millones, al precio que se establezca en el mercado de Nueva York, por ejemplo. Bueno, entonces, decir, vaya, sale a una tasa, me invento, del 6.50. Entonces dirían, sí, yo lo compro, y compro 200 millones, por decir algo, ¿verdad? Y al 6.50. Pero no te van a venir a decir, mire, allá está el 6.50, entonces yo, porque tengo una relación con usted, ahora se lo voy a, démelo al 2, ¿verdad? Y entonces yo se lo voy a comprar al 2%. No, o sea, ellos van a tasas de mercado. Entonces, El Salvador no es que tenga un problema para colocar bonos. Hay suficientes inversionistas internacionales. Yo estuve la semana pasada aquí en El Salvador con inversionistas importantes en bonos del Salvador. Y ellos estaban investigando un poco toda la situación política y las perspectivas políticas del Salvador para el próximo año y diciendo, bueno, ¿debemos de comprar más bonos o no? ¿Verdad? Entonces, mercado hay, interés en el precio adecuado de invertir en El Salvador hay. Y los chinos pueden ser un inversionista más, como ha sido Venezuela, como fue en algún punto también en Letras del Tesoro Bolivia, ahora que hasta le tocó la despedida del presidente del Banco Central de Bolivia por eso, ¿verdad? Al final se pagó esa deuda completa de los $200 millones. Y puede ser cualquier otro país. Entonces, para eso no necesariamente tienes tú que tener unas relaciones con alguien, sino que es un tema de mercado y un tema de opciones, ¿verdad? De diversificación de riesgo. Porque ellos están bien concentrados en deuda de Estados Unidos y de otros países, y por lo tanto puede ser que les interese comprar algo de El Salvador, pues, ¿verdad? Pero ¿No ves tú a China va de otra como manera. opción? China es ¿En el una opción, endeudamiento? de hecho, sí, es una buena opción. De hecho, ellos en América Latina tienen una cartera de financiamiento de préstamos de más de $140 mil millones. Con el banco chino, ¿no? Sí. ¿Y ese banco presta intereses preferenciales? Presta intereses preferenciales. Es más, o sea, ellos han prestado mucho más en América Latina, mucho más que el Banco Mundial y que el BID. ¿Ya? En los últimos 3 En los 4 años. últimos años, exactamente. Porque es nuevo el banco. Entonces estás viendo una posibilidad de negociar. O sea, yo estoy de acuerdo con Luis de que obviamente los chinos tampoco te van a regalar el dinero, pero podés negociar las mejores condiciones. Ese es el punto. Por otro lado, China representa en términos de comercio, de intercambio, más o menos con América Latina, más de $115 mil millones en los últimos años. Sí. Y en el marco de inversión, perdón, ese es en el marco de inversión, más de $115 mil millones. $115 mil millones en inversión. En inversión. En América Latina. En América Latina. Y tiene más de $260 mil millones en comercio. En comercio. O sea, estás hablando de una dinámica, de una economía gigantesca que... Ese comercio es lo que exporta y lo que importa. Exacto. Entonces, estás hablando de eso. O sea, entonces, con esa economía es la que queremos negociar ahora. Un país pequeño como El Salvador, con sus limitaciones, pero también con sus potencialidades. ¿Cuál es la potencialidad, ya que señala Luis, que aquí no tenemos recursos naturales estratégicos que China quiera comprar o que pueda comprar? El Salvador está ubicado en un punto estratégico para el comercio hacia el norte. ¿Ya? Es un punto estratégico. Por eso les preocupa a los norteamericanos. No por la cuestión geopolítica, no por la cuestión militar. Les preocupa por la cuestión económica. El hecho de que los chinos entren y se ubiquen en esta zona, aquí, con puertos y todo lo demás, obviamente es una preocupación porque ellos pueden colocar productos a menor costo, aún superando esos aranceles que tienen los norteamericanos que le han puesto a los chinos. Con la guerra. Entonces tú ves la posibilidad que El Salvador representa para ellos también. O sea, no es que simplemente aquí no hay nada, ¿no? Entonces sí hay condiciones particulares que tiene El Salvador de cara a mercados tanto regionales como mercados hacia el norte, etcétera, etcétera. Bueno. Entonces estás hablando de eso, de una economía fuertísima. Además es un mercado para los productos salvadoreños que han venido creciendo en los últimos años, la exportación de azúcar, algo de café, otros productos industriales, etcétera. El año pasado exportamos 40 millones contra 1.500 que lo he dicho. No, pero por eso. Claro. Entonces, pero hoy día
pasamos de 40 a 80. Pero no es mala la importación, porque son miles o un grupo grande de empresarios salvadoreños que están comerciando con China, entre ellos Luis. Así es. Entonces, todo el mundo está en eso. Las telefónicas instaladas en El Salvador compran la mayoría de sus productos a China. Claro, sí. Mucha de la tecnología, los celulares, todo eso. ¿Usted es de los primeros que fuiste a China a buscar negocios? Sí, hace ya 10 años, 15 desde años. El 2006. ¿Ah? Desde el 2006 está importando. No, mira, lo que pasa es que el negocio con China es muy importante para cualquier empresario de cualquier país del mundo. O sea, eso nadie lo discute. Ahora, lo hemos hecho sin relaciones diplomáticas. O sea, no necesitamos de relaciones diplomáticas para hacer eso. O sea, es más, es el segundo país del que importamos nosotros, El Salvador. O sea, 33% más o menos de lo que importamos viene de Estados Unidos. 18% viene de China. Entonces, y eso sin relaciones diplomáticas. A ver, no eso, necesitamos, no necesitas. pero obviamente con relaciones es mejor. Claro. Pues mira, lo único que nos vamos a ahorrar... Porque el gobierno te puede ayudar de alguna forma, ¿no? Mira, lo que nos vamos a ahorrar... Estableciendo oficinas comerciales allá. Lo que nos vamos a ahorrar es tener que ir a sacar la visa de China en Hong Kong, ¿verdad? Que uno tiene que pasar un día ahí sacando la visa, ¿verdad? Pero eso es nada más cosmético. Ahora, la pregunta es, ¿qué vamos a exportar? Porque está claro lo que vamos a importar, pues si podemos importar más. Ahora, la pregunta es, ¿qué vamos a exportar? Al día de hoy, el 94% de lo que se exportó el año pasado y en este primer 7 meses de este año ha sido 94% azúcar. No hay otros productos. Por eso digo, el problema de El Salvador es oferta exportable. Exacto. ¿Cuál es la oferta exportable de El Salvador? Es realmente paupérrima. Entonces no es un problema... Y perdonen, digamos, usar esa palabra, pero... Es que no es un problema de China o de Estados Unidos o de Europa, es que no tenemos productos que exportar. Bueno, por eso que la inversión eso es lo que tenemos que lograr. Es otra opción, ¿no? Claro, pero nosotros tenemos que poder plantearnos esa estrategia. O sea, no es de que por arte de magia vienen los chinos y comenzamos a exportar. O sea, es que aquí tenemos que tener todas las estrategia, condiciones. como decía la Exacto. Y tenemos que definir en qué zona vamos a hacer qué, en base a qué. Correcto. Porque vaya, si nosotros queremos, y te doy un ejemplo así sencillo, si nosotros queremos exportar autopartes, el único lugar donde lo estamos haciendo en este momento en El Salvador es con Yasaki en Santa Ana. Ahí hay una planta a donde hay 2.500 personas trabajando en este momento y lo que se hace es que se conecta todo el sistema eléctrico de ciertos modelos de carros en Estados Unidos y hay un potencial enorme. Nicaragua ha tenido 14.000 empleados en unas fábricas de Yasaki y nosotros tenemos más o menos 2.500. En México tiene como 4 plantas grandes también. Entonces, eso podría ser, decir, ya tengo un cierto inicio, digamos ahí, y entonces puedo atraer empresas chinas, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces hacer una diversidad de productos que puedan ir, pero entonces ya tienes una base de gente que tiene cierto conocimiento, porque no puedes partir de cero. Y el tiempo es bien importante porque la gente desarrolla una expertise, se vuelve rápido, se vuelve eficiente. Bueno, toca ir al corte. Vamos al corte, volvemos rápidamente, ya con sus comentarios y preguntas. En el CNR lo hicimos por ti y seguimos. Y hemos mejorado trabajando en 3 sistemas fundamentales. Centro Nacional de Registros. Sigamos creando futuro. Gobierno de El Salvador. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza.
Desde que abrieron el paso del Jaguar, ya no tenemos que madrugar tanto. El tráfico está más fluido en la zona. Me da el tiempo suficiente de dejar en la escuela a mi hijo y llegar temprano al trabajo. Desde que regresé de los estados, veo cómo mi país ha cambiado hacia el futuro. Obras como estas ayudan a que todo fluya de manera correcta. Me emociona ver los cambios en la infraestructura de mi país. Con el paso del Jaguar, aliviamos el flujo de más de 80,000 vehículos diarios. Ministerio de Obras Públicas, Gobierno de El Salvador. Vamos al cuarto segmento de debate gracias a COSAVI DRL. Si necesitas dinero, no te preocupes. Con COSAVI DRL puedes obtener un adelanto salarial hasta de $1,000 con un plazo de 6 a 12 meses. Haz girar la ruleta regalona de COSAVI DRL, cargada de muchos premios. ¿Y cómo puedo participar? Al aperturar tus cuentas de ahorros y depósitos a plazo, presentando tu DUI, NID y comprobantes de origen de fondos, y listo. A girar la ruleta regalona de COSAVI DRL. ¿Y cuáles son los beneficios de ser asociados? ¡Muchísimos! Te vuelves asociado y copropietario de la cooperativa. Rentabilizamos y maximizamos tus ahorros. COSAVI DRL, tu crecimiento es nuestro compromiso. Bueno, Francisco Bonilla, buenas noches. Un placer saludar. Buenas noches. El señor Minero Ramos dice, el señor Goitia habla como un dirigente del FMLN. En el tercer periodo corregiremos los errores. No hay puerto, falta el dragado. La carretera litoral no es idónea. ¿Por qué dejan afuera a los salvadoreños? ¿Por qué es excluyente? 10 años y no hay puerto, plantea. Rafael Castellanos dice, no está claro en qué y cuánto quieren invertir los chinos en Oriente. Suponer no es válido, los acuerdos deben de preceder a las concesiones y demás. Suponer que el gobierno lo hace por algo no es suficiente. Si puede usarse para que otros vengan, transparencia, afirma. Dice Maite, no han hecho estudios. Los mismos funcionarios confirmaron que primero firmaron y hasta hoy estudiarán qué se puede hacer. Ya lo dijeron en este programa, afirma. Roberto Flores dice, todo lo que están hablando para Oriente está bien, pero ¿realmente hay alguien que pueda estar interesado cuando hay tanta infraestructura deficitaria? Por otro lado, para que el puerto de la Unión sea rentable, ¿qué volúmenes de carga se necesitan? Pregunta. Vamos al estudio para las respuestas. Ok, ¿quién quiere empezar? Yo creo que la esencia de lo que se dijo y lo que plantean los televidentes es lo que comentábamos, ¿verdad? Y es que uno no puede poner la carreta delante de los bueyes. Uno no puede suponer que van a ocurrir cosas una vez que ya dio la concesión, que es la ruptura de relaciones, pues, ¿verdad? Estas cosas se negocian para llegar a la ruptura de relaciones con Taiwán en ese caso y para establecer las relaciones con China continental o la República Popular de China. Entonces, yo creo que el problema es que no se hizo la tarea previamente. Yo no sé si será porque ya el gobierno estaba de salida, ¿verdad? Ya les quedaba poco tiempo. No sé si esto tendrá otras implicaciones políticas. No quisiera entrar en el campo de la especulación, pero lo que sí me queda claro es que no se hizo la tarea con el tiempo que se debió haber hecho, con los estudios, con el profesionalismo que se requería y con la participación, porque al final los empresarios tienen una expertise en esto. O sea, los empresarios han tenido relaciones con China durante mucho más tiempo que el gobierno de El Salvador. Y no me refiero al FMLN en su relación con el Partido Comunista Chino, pues, sino que me refiero al gobierno salvadoreño del signo que haya sido, pues. Entonces, yo creo que lo que se requiere es una mayor transparencia, que nos digan en realidad qué es lo que hay en peras y manzanas. De qué estamos hablando, en qué van a invertir, cuánto van a invertir, a qué se comprometen, bajo qué condiciones lo harían. Y entonces podríamos tener más criterios para poder juzgar si en realidad ha sido una buena negociación o no. Y por el otro lado, creo que es bien importante que abran esto, ya que ya son relaciones de país a país, de pueblo a pueblo, tienen que abrirlo, no solo que el gobierno siga manteniendo esta relación, sino que tienen que haber otros sectores de la sociedad que puedan participar de estas conversaciones también para que todos busquen las oportunidades que más beneficien al país, ¿verdad? Pero en síntesis, yo creo que siempre es conveniente abrir relaciones, la cosa es cómo se hace, ¿verdad? Y creo que no se ha hecho de la manera más transparente ni está garantizado
que al final de cuentas esto va a ser el mayor provecho para El Salvador que pudimos haber sacado. Mira, yo creo que ese criterio de transparencia a mí siempre me pone un poco complicado. Depende, la transparencia es importante. No, transparencia. Hay un discurso de transparencia hace muchos años. Aquí estás hablando de relaciones diplomáticas con un país como este, como China, que es un país grande, es la segunda potencia económica del mundo, la primera que en exportaciones a nivel mundial. Estás hablando de eso, o sea, tienes que tomar una decisión. Además, ha habido cuestiones políticas que no son nuestras, sino que son entre las dos Chinas, entre Taiwán y China popular, que ha obligado a la necesidad de establecer esta relación más rápidamente. O sea, hubo un acuerdo en el pasado con Taiwán, donde China continental asumió de que estaban en un proceso de negociación los taiwaneses para el reconocimiento de su adscripción a China popular. Pero parece que eso se rompió, ¿ya? Y por lo tanto, China continental exige que si quiere tener relación, tiene que salir de la relación con Taiwán. O sea, hay que analizar todos los factores que se presentan. Ahora, yo creo que ciertamente se requiere trabajar ahora, porque ya no vamos a estar discutiendo si hay o no hay relaciones o si se hizo o no transparente. Ahora hay que exigir que el gobierno establezca una estrategia clara de cómo se va a aprovechar esa relación económica con China popular. En ese sentido, un poco lo que señala Luis, de una relación obviamente donde los empresarios tienen que jugar, pero tienen que jugar seriamente los empresarios, porque con esos discursos anti relaciones con China o toda esa problemática. ¿Será porque no ha sido transparente? Porque no, mira, yo voy a decir una cosa. No, ahí hay visiones ideológicas. Tú, cuando estábamos en comerciales, tú dijiste, Arena no fue transparente. No fue transparente con la dolarización, no fue transparente con la venta en los bancos, no fue transparente incluso con la reforma inicial, la creación del sistema privado de pensiones. Tú dijiste, no fue transparente. Ok, hoy no debiera molestarte la transparencia, porque los errores del pasado hay que irlos cambiando, no yo estoy lo mismo. Entonces, ¿no será que tampoco los empresarios no sienten nada, digamos, atractivo de nada de esto? Porque no ven la transparencia de esto, ¿cuál va a ser? Porque la verdad es que si nosotros comparamos como fue en Costa Rica, por ejemplo, el caso que más conocemos, ahí habían claramente algunas cosas que convencieron a la población tica de que se hiciera este cambio de relaciones de un país a otro. Sí, pero aquí no lo hemos visto. Pero por eso, o sea, yo no sé qué criterio de transparencia quieres. Te estoy diciendo que hay un criterio de interés nacional que exige que el gobierno asuma una decisión. Y en esa perspectiva asume la decisión de la relación. El criterio de transparencia, sí, tal vez lo que les preocupa a los empresarios conservadores y a los sectores políticos es que, ¿cómo es posible que vamos a romper con un país como Taiwán? La gran preocupación es esa. ¿Taiwán o Estados Unidos preocupa? No, Taiwán y obviamente con Estados Unidos. Esa es otra preocupación, ¿ya? Entonces, cuando tú estás buscando un socio comercial, un socio a nivel económico fuerte, que te puede resolver muchas cosas en todo caso, ¿ya? Ahora, puedes desarrollar, obviamente, una estrategia de aquí en adelante muy articulada con los empresarios, sabiendo los empresarios que ahí hay un potencial gigantesco también de comercio con China, ¿ya? O sea, estás hablando de 1.400 millones de chinos, estás hablando de las posibilidades que ese mercado te abre, ¿ya? Y de las posibilidades de inversión, ¿no? Entonces, estás hablando de otra cosa. Entonces, los empresarios creo que deben entender que más bien ahora es cuando tienen que acoplarse a una visión estratégica de cara a cómo articulamos mejor propuestas de desarrollo económico con Chile. Yo creo que el tema aquí es que el ideológico es el FMLN.
Porque lo que ha hecho es una relación de partido comunista llevándose de encuentro al país. No. Entonces, yo creo que aquí... nadie se está llevando de encuentro al país. Porque no ha habido ninguna transparencia. O sea, por ejemplo, se le dice a la ministra, ¿vamos a ir a China con usted? No, esto es de gobierno. Entonces, hasta después... principio es así. No, pero ¿Cómo es que vas a establecer? Ya se acabó. Si ya estamos en el primero acuerdo. tienes que establecer la relación, tienes que discutir cuáles son las áreas. Entonces, déjame terminar solo lo siguiente. Entonces, yo creo, a mí en lo personal, lo que me molesta no es que se haya establecido relaciones con China. Yo pensé que Mauricio Funes lo iba a hacer desde el inicio. O sea, a mí me parece que hasta se tardaron demasiado. A mí lo que me molesta es la forma. Yo creo que lo que se debió de haber hecho era, si has tenido un amigo que te ha ayudado durante tantos años y has tenido una relación con Taiwán de 80 y tantos años, yo creo que lo menos que puedes hacer es ser transparente, debe ser sobre la mesa y debe de ser cuidadoso. Pero tampoco era una apuesta tan importante Taiwán, o sea, cuando tú ves al final cuánto era su nivel de donación, yo no estoy hablando de dinero. Era baja. Yo no estoy hablando de dinero ni de comercio. Estoy hablando de ser correctos. Estoy hablando de que tú no le puedes pegar una patada en el trasero a un amigo solo porque el otro te ofrece más. Entonces, pero materia, por eso digo, Nacho, no es de que no se debía de hacer. Yo creo que era inevitable. Yo creí, como te repito, que debe haber sido antes. Pero la forma como se hizo es lo que a mí no me gusta. Entonces yo creo que ahora lo que resulta es que está hecho lo que está hecho. Hay que manejar las relaciones con Estados Unidos porque eso sí. Sí, porque se produce, a mí el momento en que hay una guerra comercial entre Estados Unidos y China. Hay que manejar esa relación con Estados Unidos porque eso sí nos afecta de gran medida. Y por el otro lado es cómo se hace que este acuerdo ahora o estas relaciones produzcan el mayor beneficio para el salvadoreño. Esa es la cuestión. Eso es lo importante. Bueno, estimados, le agradezco mucho que hayan estado esta noche en el programa porque sin duda ayuda a formarse juicio, ¿no? Todo esto, digamos, que la gente lo escucha, hay datos que se van dando y que le permite formarse un mejor juicio a cada uno de ustedes, amigos televidentes, que se le dé siempre en nuestro programa. Muchísimas gracias, Luis. Gracias, Nacho. Un placer siempre compartir con ustedes. Gracias, Nacho. Muy amable. Gracias a usted, amigo televidente. Los espero mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buena noche.